¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Espero que se encuentren todos muy bien. Como siempre es un gusto saludarlos y también un gran placer recibirlos en su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. En este video les quiero compartir un tema muy interesante y más que otra cosa muy relevante, en particular para todos aquellos que son ciudadanos o residentes permanentes en los Estados Unidos. Y ojo, tienen cuentas bancarias en México u otro tipo de activos financieros que ahorita vamos a mencionar, puesto que vamos a analizar cuáles son las diversas obligaciones y tipo de declaraciones y formas que se deben de presentar en Estados Unidos para cumplir con las normatividades establecidas por el IRS y también por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Obviamente también para que sepan ustedes que en México se deben de cumplir ciertas obligaciones fiscales, pero nos vamos a centrar más en el aspecto de los Estados Unidos porque puede haber severas consecuencias, multas muy elevadas si ustedes no presentan declaraciones cuando se dan algunos supuestos, se rebasan ciertos límites que aquí en este video les voy a dar a conocer. Pero antes de que iniciemos les hago la atenta invitación a que si les agrada este contenido no olviden dejarnos su like. Esto es importante para que el algoritmo siga recomendando nuestro contenido y podamos seguir llegando a más amigas y amigos interesados en conocer este tipo de temas. También de paso, si no lo han hecho, los invitamos a que se unan a la comunidad de Abolaulex suscribiéndose a nuestro canal. Pero dicho lo anterior, pasemos a analizar este tema. Ustedes han de saber que en Estados Unidos aplica el principio de la tributación global. ¿Esto qué significa? Bueno, que todos los ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos están obligados a declarar todos sus ingresos en cualquier parte del mundo. No nada más los que tengan en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Y esto pues incluiría también todos aquellos intereses bancarios que sean generados en México, rentas de propiedades, dividendos en inversiones, ganancias de capital por bienes, etcétera. Entonces también deben de saber que hay tratados celebrados entre México y los Estados Unidos para evitar la doble tributación y hay ciertos tipos también de formas que ustedes pueden presentar en Estados Unidos para obtener algunos beneficios. Uno de este tipo de formas son los famosos créditos por impuestos en el extranjero a través de la forma 1116 y también la exclusión de ciertos tipos de ingresos ganados en el extranjero. Pero bueno, eso es independiente a lo que vamos a analizar aquí en el video. Entonces, centrémonos en el caso de que ustedes tengan cuentas bancarias en México. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se debe de cumplir? ¿Qué es lo que ordena el gobierno de los Estados Unidos que se presente? Bueno, aquí es importante que sepan que si en cualquier momento del año el saldo, ya sea individual o combinado de todas sus cuentas bancarias o sumados, es decir, que tengan varios ingresos y estos ingresos combinados superen la cantidad de los $10,000, están obligados a presentar lo que se conoce como el FBAR o el FinCEN Form 114, que se presenta no ante el IRS, sino ante el Financial Crimes Enforcement Network, que es el famoso FinCEN. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales que ustedes deben de considerar? Bueno, va a aplicar si en México estas cuentas son de ahorro, de cheques, de inversiones o cualquier otro tipo de cuentas en donde ustedes lleguen a tener la firma o el control, ya sea que tengan cuentas a lo mejor en BBVA, en Santander, en Scotiabank, en HSBC, en Banco Azteca, etcétera. Entonces ese es el punto fundamental. Y ojo, esta forma no está relacionada con la declaración de impuestos. Esta es una forma que se presenta de manera independiente, separado. Ahora bien, la fecha límite para presentar esta forma es el 15 de abril del año siguiente del ejercicio cuando se presenta con la declaración. O sea, están empatados nada más en cuanto a fechas, pero sería hasta el año siguiente en que se dio o se rebasó este límite. Y hay una extensión automática hasta el 15 de octubre. Entonces ténganlo en consideración porque aquí viene lo terromorífico. La multa puede llegar a ser hasta los $100,000 o el 50% del saldo de la cuenta por no presentar esta declaración FBAR. Entonces, eso es en cuanto a cuentas bancarias. Ahora bien, vámonos al tema de los activos financieros en México.
Aquí, bueno, se va a presentar una forma que se conoce como la FATCA Form 8938. Esta declaración o esta forma sí se va a presentar junto con la declaración de impuestos que ustedes presenten en los Estados Unidos, sea la 1040, sea la W2, etcétera, según su situación fiscal. Y aquí, bueno, se va a contar el valor total de los activos o financieros en el extranjero, en este caso en México, que ustedes tengan, tomando en consideración los siguientes umbrales para que ustedes los consideren. Ahí les comparto en pantalla de cualquier forma. Entonces, como ustedes saben, en Estados Unidos sí juega un papel fundamental el estado civil conforme al cual ustedes presenten sus declaraciones. Los pueden presentar por soltero o casado pero separado, o married filing jointly, ¿no? Lo que se conoce como la declaración conjunta. Entonces, bueno, supongamos que ustedes la presentan soltero o casado separado. El límite al final del año para que tengan la obligación es de $50,000 en valor total de estos activos financieros. Ahora bien, si el límite en cualquier momento del año supera los $75,000, también existe esta obligación. O sea, el primero es para el límite al final del año, que dices tú, al final del ejercicio, bueno, llegué a los $50,000, ahí ya existe la obligación, pero si en cualquier momento superas los 75, existe esta obligación. Ahora bien, si ustedes presentan la declaración en conjunta o married filing jointly, bueno, aquí el límite va a ser de los $100,000 al final del año. O bien si en cualquier momento del año se superan los $150,000. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué son estos activos financieros? O ¿cómo sé yo cuáles son? Etcétera. Bueno, existen diversos tipos de activos financieros en el extranjero que pueden estar sujetos a este reporte del FATCA, ¿no? La forma 8938 que ya les mencioné. Aquí les menciono algunos ejemplos. Uno de ellos pueden ser los valores y acciones en instituciones en México. Pueden ser inversiones en empresas o fondos de inversión que cotizan en bolsa. Ese sería un ejemplo de activo financiero. Otro sería bonos y otros instrumentos de deuda, como podrían ser valores emitidos por el gobierno. Un caso pues muy ejemplificativo son los famosos CETES. Ahora bien, también hay otros, los fondos mutuos y fondos cotizados, que también se conocen como ETFs, inversiones en fondos administrados por México. Seguros con valor en efectivo. Pólizas de seguro de vida o de inversión emitidas por compañías en México. También cuentas de corretaje extranjeras, en este caso en México, que te permiten la negociación de valores y otros instrumentos financieros en mercados internacionales. Instrumentos derivados como contratos de futuros, opciones o swaps que se negocian en mercados en México. Participaciones en fideicomisos o sociedades extranjeras. Entonces, ese sería un ejemplo de activos financieros. Deben de tomar en consideración que quedan excluidos de estas formas, ya sea de la FBAR, FinCEN Form 114 o la 8938 FATCA. Bueno, aquellos propiedades inmuebles. No van a ustedes a estar obligados a presentar estas declaraciones si tienen, por ejemplo, un bien inmueble, un local comercial, etcétera. Ahora bien, recapitulemos entonces las fechas límites para la presentación de estas formas en caso de que se den los supuestos, y también mencionaremos las multas que se les vuelva a compartir aquí en pantalla. Entonces recuerden la forma FBAR FinCEN 114, que es para cuentas bancarias en México. Tienen la obligación de presentarla el 15 de abril del año siguiente con una extensión automática hasta el 15 de octubre. Y recuerden que las sanciones pueden ir desde $100,000 o hasta el 50% del saldo de la cuenta. Ahora bien, la forma para activos financieros 8938. Aquí, como ya se los mencioné, esta forma sí se empata con el tema de las declaraciones que ustedes estén obligados a presentar. Y aquí esta forma se debe presentar el 15 de abril, también con una extensión automática hasta el 15 de octubre. Ahora bien, esto que acabamos de mencionar es por lo que toca a las obligaciones fiscales y financieras en Estados Unidos de presentar estas formas. No se olviden también que si ustedes tienen cuentas bancarias en México que están generando ciertos tipos de ingresos, ciertas inversiones, etcétera, bueno, recuerden que también deberán estar dados de alta ante el SAT en México, dependiendo si, por ejemplo, reciben ingresos por intereses o por dividendos, deberán estar dados de alta
en los regímenes que correspondan. Si ustedes reciben ingresos por arrendamiento por alguna propiedad, pues también deberán de darse de alta ya sea en Recico o en el régimen de ingresos por arrendamientos generales, etcétera. Dependerá mucho de su situación fiscal particular. Si ustedes tuvieran alguna duda al respecto, alguna consulta particular que quisieran que les analizáramos su caso concreto, con mucho gusto lo podemos hacer. Nos pueden visitar en nuestra página web en www.abolaulex.com, en donde podrán agendar una videoconsulta con su servidor y podremos analizar su caso específico y ver posibles pasos a seguir y soluciones. Pero bueno, como siempre, me dio un gran gusto saludarlos y nos seguimos viendo aquí hasta la próxima ocasión.